toca Salmos capítulo 22. Que tiene Biblia a mi malwa. Salmos capítulo 22. Kuna kanya baga sunya guardo. Ibu gaya burbaga ansumay vie, vea beye babie. Dios, ayúdame a llevar una palabra que el pueblo pueda entender lo que tú quieres transmitirle. Amén. Aminait paliguana cañe, buscando en versículos y en los estudios que yo tengo en mi tablet. Huegaya burba buena cañe, han tocado un aguardo en momentos muy difíciles que yo estaba pasando. Y quiero leerles, dice así. Salmos 22, 1 hasta el 5. Amén. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche y no me respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, pero tú habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Oremos. Gracias, Señor Jesús. Oye, Miguel Pali, te doy la honra, te doy la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque estoy delante de tu pueblo, mi Dios, para poder compartir tus buenas nuevas, mi Dios. A pesar, Señor, de que uno falla delante de ti, tu misericordia, tu gracia, Señor, ha sido fiel. Y siempre, Señor, estará tu gracia en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor, y lo que harás, mi Dios. Oye, mi buena canoni marmogat, be guardar sao. Wega ya burba bitikina, itos mogabin salege, wega amar no dele, con pensamientos diferentes podamos ir. Saber que en medio de tribulación, de necesidades, estás tú, Señor, ayudándonos en todo momento. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Mira, digo golodaisa. Andi divan gudidan ahí. Gloria a Dios. Wala wansealitaisa. Traje 2 aguas. Estuvimos de que yo dije, la once nuevo gorgio ya nega bargus con el gambo guito legen. Ama recuperación con una itolación de pero gracias a Dios llegamos hasta las 12, amén, completito. Toku se kaburanga gangudan y ambos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuena caña wegi amarraday de sus tibes y podemos ver en el versículo, en el capítulo 22 y en el versículo en adelante, el salmista David, cuena cañe, al parecer estaba pasando un momento muy difícil, amén. Estaba pasando de que tenía una prueba enorme en su vida. Llegó a un punto a la cual que le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Dicen los estudiadores de igual manera que este versículo, este capítulo, se basa a una profecía, decir mesaica, decir habla de Jesús, habla de la vida de Jesús, cómo iba a morir, cómo iba a clamar. Amén. Cuena caña buena, ve marganceda nikidi, yo la viví, amén. Van vivir sasto buena caña. Han pasado casi 5 meses ya desde que no estoy delante de ustedes en el altar, como dije la mañana. Para estudio hoy disuli, para predicar sadisuli. Pero siempre estuve en comunión con Dios, amén. A pesar de mi debilidad, dificultades, en pruebas. Buena caña, anue salmos kian atacar guardo.
En aquel momento los estudiadores dicen que no tienen muy bien decir que qué estaba pasando en la vida de David. Porque David había pasado tantas pruebas, fuera de que hubo una persecución del rey Saúl. Quiso matar a David. No sabemos si él había escrito este salmos cuando estaba en la cueva, puede ser. O puede ser cuando su hijo Absalón lo quería matar, lo estaba persiguiendo para matar. Puede ser ahí. Pero no, Amar Wichurdo no es cuayibu gunay, we David tega, we imar escribir sano nikit. Na soy mar bardo, we imar na nasileno nikit, buena cañe, polegua na David tega, na babse na gorsi guardo. Es la madrugada, amén. Número 1, Amar Daco de buena caña. El clamor de la angustia. Y digan beso que el clamor de la angustia. Amarna, ponía barguina, no es un dive, buena cañe. Como David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese versículo igual está Mateo Guine, buena cañe, ¿verdad? De Barsundive, en capítulo 26 a 46, 26, 46, Guine. Soñaida, Elí, lama sabatani. ¿Quién lo dijo? Jesús. Por eso es una profecía, porque Jesús cuando estaba crucificado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Amén. Llegó un punto que en la vida de David, amados hermanos, él se sentía abandonado. Muchas veces nosotros, buena cañe, Boni abargin aguna sundive. Peito donico baba nueli kudisur. Babarar we ambendako suli. Amén. Una vez yo estaba postrado en la cama. Recuerdo que siempre mi hermana me decía, Salmos 23. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Amén. Recuerdo esas palabras siempre. Comencé a clamar a Dios en la madrugada, amados hermanos. Eran las 2 o las 3 de la madrugada clamando al Señor. Llorando. Amén. ¿Por qué? Porque yo no podía hablar, sino, dice Marga Soguet Bab, Dios es espíritu. Amén. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Pewisit pe pensamiento be binsa edidua pa wisit pa. Amén. Dice kudina binsa madado bab que ne buena cañe, boni abargi me remait. Dios mío, así como David clamaba a Dios desesperadamente por una salida, pero él no veía, amén. Jesús también citó eso, ese versículo que David escribió, ese capítulo, amén. Demostró el Hijo de Dios que también él experimentó la prueba más difícil. Como creyentes que somos, Amarguetulea, tú piensas que nosotros no vamos a tener pruebas. Yo decía pruebas, mi esposa decía no, es un proceso que estamos pasando, ella decía, amén. Y pasamos ese proceso. Hagan veganzo que el güey número 1 en el clamor en medio de la angustia, buena cañe. Eso no quiere decir que David no tenía la fe. David Nabagi Ben Sulit pergude, soy Sulit buena caña wegi. Sino que él, a pesar de que estaba pasando un momento muy difíciles, él confiaba en Dios, él clamaba a Dios. Pero llega a veces en nuestras vidas que dice, Arbaban Benda Sulit, paran basan golosur que pape y todo. Ekabe wali canaele, a pesar que tú vayas delante de él, tú te alejas, dices, ya no quiero saber más. Paran iglesias no Sulidan, Baban Benda Sulidar. ¿Verdad? Y una salida en tu vida y comienzas a alejar de Dios en vez de que tú vengas a la casa del Señor a escuchar su palabra. Amén. Porque el clamor que él hacía era un clamor hacia Dios para la salvación de él. ¿Tenía la fe? Sí, en medio de tribulación tenemos que tener la fe. Amén. Bauki ben suli di buena cañe. Amar ni cuida veledo. Yibu boni abargi beguna ile
babse begolet, merbe bagi bebanguet. Amén. Biani bebía beyole chundibe, anibe amba benade el mundo se gabe. Merbe soge badanim marichigan sadit, baban perdonar sausur sulib. Buena jambe soge Dios da la oportunidad a nosotros, amén, para poder regresar en su casa. Amar entender saber que creyentes, cristianos, buena panequines soge damara, tendremos aflicciones, amén. Eso lo dice la Biblia. Beisho chuli buena panequine, penueti begudioso que vemes como soger soy danga, andian bonisate. Pedi me gusta, andian gozo. No digas eso, amado hermano. Yo nunca pensé, amado hermano, que en el 2025, iniciando año, y enero y febrero, iba a entrar en la cama, estar sin hablar, sin poder respirar, amén. ¿Quién iba a imaginar yo, siendo un joven, que yo levanto el arroz? Imagínate, arroz que en verdad, de 50 libras, todos los días. Imagínate cuando llega camión, 20, 25 pales de arroces. Huegui chulidanay. Por eso mis compañeros me dicen, ¿cómo es posible que tú, Elacio, te enfermaste? No entiendo. Yo mismo digo, yo no entiendo por qué me llegó este dolor, esa enfermedad en mi vida. Soy un muchacho activo, amén. Me dicen de que tú eres, Elacio, tú quieres todo para ti solo. Decir, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero no entendemos cómo es posible que te sucedió eso. Pero en medio de angustia, clamé al Señor, amén. Número 2, buena caña. El recuerdo del pasado, habla el versículo 35 habla del versículo 3 hacia 5. Medai de Sundive. Soy de ta vida, váugale, tú eres santo. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. En medio de angustia, amado hermano, David recuerda que Dios estuvo actuando en la vida de los antiguos padres, amén. Buena caña, cuando estás pasando un momento muy difícil, tienes que recordar dónde Dios nos sacó, amén. Dónde Dios te rescató. ¿Viste hasta que amba vive que carro ya anda urba megen sogenso, arrandeo hamburgo en dive? Entonces, tú tienes que entender en esa parte, cuando llegue el momento, piensa en el pasado de lo que eras antes. Cuando estás pasando un momento muy difícil, piensa cómo Dios a mí me rescató, cómo Dios a mí me trajo a la iglesia, amén. David comenzó a recordar el pasado de lo que Dios había hecho en la vida de los padres antiguos, amén. La memoria de nosotros, Binsaet, Sorsiki, no es para volver atrás, sino pensar cómo Dios me ayudó, cómo Dios ayudó a mi familia, amén. Y en mi familia, Guanacañamba, Algasaya, cuando nosotros éramos como de 14, 13 años, mi papá no dejaba que nosotros saliéramos. Invitas a Nico de Amor, Ana Mormaida, Bautista Garueba, Niva. Invitas a Soge, y ganan Soge Zulia, y Ansu Uluda Goen, nada más Zulia, está Yergan, güey. No es chate. Iglesia Omeganga, dice, y viven a iglesias. Y más a mí, no hay más a mí, y han beso que van a Yergan, güey, dice. Dice, más a mí está que me guinde, gloria a Dios. ¿Verdad? Es un día, buena caña, que yo puedo ver, haga beso que da, pero yo puedo ver en eso de que cómo Dios transforma mi familia, amén. Comenzando con Ricky, comenzando con mi hermana, comenzando en mi persona y ahora mi padre, amén. Yo hoy en día está trabajando en mi familia y no es fácil, buena caña. Todos los días pasamos en dificultades, en pruebas, sí, claro, en debilidades, de eso hay siempre. Tú le juegues, perfecto, Zuli, pamma chica, soñé, perfecto, es justo. No le digo, no, yo no soy justo, el justo solamente es Dios, amén. Pamma chivela, Dios, amar bursuna, buena caña. Tenemos que recordar que la fidelidad de Dios siempre está en lo presente y estuvo en el pasado, amén.
Cuando tú recuerdas eso, Guanacañe, que Dios estuvo contigo, Pehuisco Chunat, Baba Benda esa huevali, que estás pasando momentos difíciles, ve gangudo de Guanacañe, tu espíritu, tu alma se va a llenar de alegría, recordando que Dios te sacó en medio de dificultades. Amén. Todos pasamos en problemas. Todos pasamos en problemas, amados hermanos. El dolor, todo lo vamos a pasar. Me han ido me decir, pero me voy churdo un mes de un 2 meses un día, diciembre me guarmaco o armacosuli. Mañana no es prometido para nadie, amén. No es prometido para nadie. Recuerdo que yo clamaba y le decía, Señor, si tú me sacas de aquí una vez más, te voy a servir como nunca. Anga pastor sokar di ben marsawan saoyan soy magusa kamagan soy san soisa. ¿Por qué? Porque quería recuperarme. Llegó un momento en el cual que sentí Naviri, como pasó David cuando leía eso. Llegó un momento en el cual que yo dije, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? En vez de recuperarme me estoy empeorándome. ¿Dónde estás tú, Señor? Guanacañe, el dolor que uno pasa, esa es una experiencia que uno vive para el futuro, es un testimonio grande para glorificar al Señor, amén. Todo lo que yo viví, Guanacañe, todo lo que yo sentí es para glorificar a Dios, engrandecer al nombre del Señor, porque Él es fiel y siempre su misericordia estará en nosotros, amén. Así que Guanacañe, recordar lo que Dios ha hecho que hoy en día el recuerdo de que Dios me sanó, me levantó una vez más para poder hablarle a ustedes, para poder llevar sus buenas nuevas. Donde Él me llame, yo iré, amén. Es un recuerdo que yo tengo hoy en día. David comenzó a recordar eso, de que Él estuvo con los antiguos padres, que Él estuvo, no avergonzó. Es decir, siempre Dios estuvo ahí, amén, ayudándolos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Vemos en el versículo 6 hacia 18, Guanacañe, el dolor hacia el rechazo. David describe de que cómo es despreciado, burlado, rodeado de enemigos. Estas imágenes se cumplen de manera impresionante en la crucifixión de Jesús, amén. Amarday de Barzundive, Guanacañe, hagan beso que el versículo de igual manera es profético. Bamachina vivir sasmo de Guanacaña. Na bamachinoni guawegine, Guanapanekine. No lo aceptaron, dice, a lo suyo vino, a lo suyo no lo recibieron. Amén. En vez de que el pueblo de Israel lo recibiera, lo rechazaron, lo humillaron, lo despreciaron, lo crucificaron. Amén. Él vino para salvar la vida o lo que es el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Ellos no lo recibieron. Amén. Como ellos no lo recibieron, tenemos hoy en día la salvación, porque Él hoy en día viene a salvar a todo gentil, amén, que no es creyente, decir que no es de judíos, amén. Él viene a salvar. El dolor hacia rechazo, amado hermano. David describe de una manera, estaba pasando momentos. Hágame eso que sufrir gusas. Es un ejemplo lo que hizo Jesús. David sufrió, sí, tuvo una persecución. Burlaban y rodeaban los enemigos, querían matarlo. Eso es lo que querían. Pero ¿qué pasa? Que también Jesús, que a Él lo humillaron también, amén. A Él lo despreciaron. Dice que se repartían entre sí el vestido de Jesús, rompían, se burlaban y jugaban de que todo a quedar huehue ropa guiné. Santo, imagínate literalmente en capítulo 19 de Juan, versículo 24, habla de que cómo despreciaban a Jesús cuando estaba crucificado, burlaban de Él. Y hoy en día, creyentes, ¿qué esperamos nosotros? Amén.
Amar que burlar san mogoe. ¿Verdad que voy de cristiano? Venza gordi, gloria a Dios, amén. Es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también Jesús lo vivió, amén. Número 4, para terminar. Basta. Gloria a Dios, aleluya. Buena cañe, el número 4 vamos a aprender el clamor hacia esperanza, amén. Del versículo 19 en adelante, 21, buena caña, uno de los que habla es: no te alejes de mí, apresúrate, socórreme. David relata eso, buena caña, no te alejes de mí, Dios. Apresúrate, guaybe dague anse, socórreme. Aquí David se rinde, sigue clamando, sigue confiando. Nos enseña que en medio de la oración persistente, es decir, seguidamente clamando, es una señal de la madurez, la fe que tenemos. Amén. Decir que en medio de tu necesidad tienes que estar orando y orando y orando, orando a Dios, clamando a Dios día y noche. Amén. Hagan beso que pole guapa, le buena caña, amboni ganito alile, nada hospital se, andur va a ser corle de nada hospital se, en vez de que mejorara, entonces estaba empeorándome, amén. Yo clamaba y no veía la respuesta del Señor. Me quedé pensando cómo David estaba pasando igual. Andáis de un dive historia guiné. Él clamaba para una esperanza de poder salir de lo que estaba pasando, para que Dios lo ayudara, pero él no veía la respuesta, pero él tenía la fe, amén, de que Dios lo iba a sacar. Eso se llama, buena caña, madurar la fe. Cada día orando y orando y clamando al Señor, tú vas a ver la respuesta. Arbe, vamos a seguro survalile. ¿Cómo Él te va a ayudar? Siempre doy un ejemplo. Hay un lugar buena. Siempre llamaba a mi papá, han puerta cargusa, hay maras cargusa, y él venía, amén. Porque él tiene más conocimiento que yo. Ya no duda dado. Como hijo yo le pedía ayuda a mi padre. Y si nosotros pedimos clamor hacia Dios, una ayuda, y Él viene y nos ayuda, amén. Pero ¿qué tal si tú no oras? Pero ¿qué tal si tú no vienes a la casa del Señor? ¿Cómo quieres que Dios te sane? ¿Cómo quieres que Dios te liberte de eso? Y tú no trabajas y no andas en la obediencia. ¿Cómo Dios quiere que ayude o transforme tu vida? Amén. Literalmente tenemos que servir a Dios en la obediencia. Amén. El clamor hacia la esperanza. Número 1, último, 5. A pesar de que uno pasa dificultades, corto y preciso porque después duermen. A pesar que uno pasa dificultades, amados hermanos, pasamos dificultades, pruebas, tentaciones de toda clase, pero siempre habrá una victoria, y en medio de victoria tenemos que dar una alabanza a Dios, amén. Díganme sobre que tú le callas para buena calle. 9 maritogue. Peponia bargi beguna y le buena cañe. Pewisto ambabe ponia bargi gunait. Pape bendakoe. Emikindi pape bendaño nikile ibu besawe. Pamnui beodum mogo. Amén. Porque eso es así, buena cañe. A pesar que uno vive en prueba, en procesos, llega un momento de la felicidad, te saca Dios en prueba, la enfermedad se te va, el problema económico que se te va, no el pegude, entonces llega en la forma que agradeces al Señor. No solamente, ojalá que no llegue cuando tú estás bien, sino cuando estás mal, amén. Sigue glorificando como David glorificaba al Señor. Dice el salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré lo que te buscan. Dice: te alabarán los que te buscan. Me impacta ese versículo, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Háganme eso, que cuando yo tuve la victoria,
el proceso que yo estaba pasando. Buena caña, yo tuve tuberculosis, amén. La gente no podía creer cómo yo estoy hoy en día. Doctores Anga soy Samalat. Bueno, va a ser un proceso largo, todo eso. Pero yo confiaba en el Señor, amén. Y le doy gracias a ustedes. De igual manera, Toanga oración sana guchundive. Yo me desaparecí 3 meses, casi 4 meses de aquí. Amén. Porque yo estaba pasando un proceso muy duro, buena caña. En mi babanga victoria usa canar. En mi anga va a ganar una oportunidad usar. A pesar que uno pasa tentaciones, pruebas y dificultades, hoy en día es momento de alabar y glorificar al Señor, amén. Es momento que yo anuncie su nombre a mis hermanos, decir que hay un Dios todopoderoso que sana, que liberta, amén. Por mi testimonio, por lo que Dios hizo en mí. Si antes yo le decía a otra persona, hey, pesó que con una canal, pape venda cosas que, pape sana el sábado que, nadie cusid, peito govinza, peito gozuli, porque ponía barquigunait, porque pensasid. Immar no está ahí bien, no vi el problema gunay kine. Pero amado hermano, en medio de esto, recuerde que Dios está ahí, en silencio, amén. Esperando que tú te acerques a Él, aclames con toda voz. Que Él llegará al rescate y Él te va a sanar. Y Él te va a sacar donde tú estás, amén. Y hoy en día nos toca a nosotros glorificar a su nombre, alabar su nombre en el testimonio que Dios nos entregó. Yo tengo un testimonio grande y este testimonio lo estaré diciendo años y años y años, como Dios me libertó de la muerte, amén. Mis compañeros decían, ¿cómo no te moriste? Si toda esa enfermedad la matan a esas personas. Santo yo. No, porque bien soy en esto, en su tumba. Arriba, porque chuli. ¿Cómo no moriste? Si mi familia murió en eso, yo, gloria a Dios. El Salmos Buena Caña termina con una explosión de alabanza de David, glorificando el nombre de Dios en medio de dificultades. Él sintiéndose abandonado y todo, pero clamaba, buscaba la fuerza en Dios. Filipenses 2:11 dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, amén. Que Jesucristo murió por nosotros. Dios vivió, sufrió igual manera. Y es el testimonio vivo también de que el dolor tiene un final. Y el final trae una victoria, amén, cuando estamos con Dios. Buena cañé, para terminar, para concluir. En ese capítulo, Buena cañé, entendimos muchas cosas, amén. De que a pesar que uno se siente abandonado, a pesar que uno se siente frustrado en la vida, que nuestra alma, Buena caña, Ammar Burba, está vacía. ¿Cómo nosotros vamos a llenar nuestra alma? ¿Cómo? Si está vacía. ¿Por qué nuestra alma está vacía? Y dígale a Ammar Burba Ollogudi. Y bugi Ammar Burba llenarse en cosas del mundo y cosas materiales, amén. Pero en vez de llenarnos de Dios, porque Él nos da la salida, vamos para otro lado, amén. Haga amarga soy válida. El hombre le parece el camino derecho, su fin es camino de muerte. Porque el ser humano mira más al mundo que al camino correcto, que es Jesucristo, amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí, lo dice Jesús, amén. Buena caña de Sokudina, penne Adán y Eva y pecar ni Sokudina. El alma está vacía y estaba lleno ahí. Estaban viviendo con amor, con gracia, todo, la comunión. Dios hablaba
tal y aquí como un amigo con Adán y Eva. Cuando llega el pecado, entra el pecado, nuestra alma comienza a vaciarse. Comenzamos a llenar del mundo, amén. Pero ¿cómo podemos llenar? Llenarnos de Dios, completar ese vacío que tenemos, amén. Así que Guanacañé, entendemos que en medio del abandono, recordar que Jesucristo murió por nosotros, también Él sufrió. Es un testimonio vivo que sabemos que Él nos dio la salvación. Dios escucha nuestro clamor, amén, en medio de dificultades. Y a la final Él dará la victoria y nosotros como hijos de Dios lo alabaremos y glorificamos al nombre del Señor. Dios no te ha abandonado, amado hermano. Pa warguen dejar besado azul. Ini que guagüena cañe va se begote le warguen besado azul. Peimar dai sulit peimar bedaido guagüena cañe. Él está cerca de lo que tú piensas, guagüena cañe. Él está ahí contigo. En mi vito si son dive guagüena. A nueces un anso que va tu man. Peso que parie. Pero déjame decirte que Dios tiene un plan especial para ti, amén. A nuestro do buena di ibu boni begasi. Ibu na beba se begichi. Buena ye vas a salir de eso, amén. Vas a salir de eso y glorificarás al nombre de Dios. Engrandecerás a Él y tu testimonio lo vas a decir a otros hermanos, amén. Que hay un Dios vivo que te salvó, que te rescató, que te sanó de una enfermedad, que te libertó, amén. Que salvó a tu familia, a tus hijos. Lo vas a glorificar a Él como David comenzó a glorificar al nombre del Señor, amén. Así que buena cañe, bitiki. Amar wagi nos piensa de mentalidad diferente. Visto amar baba amar bagudi. A pesar de dificultades, glorifiquemos a Él en medio de necesidades, amén. Y tu bargua. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a levantarnos.